Bueno, pues buenas tardes. Soy Vanessa Tejada y trabajo como Product Owner en Rumbo.es, en el equipo de Back Office. ¿Por qué surgió esta charla? Bueno, sencillamente nosotros tenemos un espacio de trabajo con bastante visual management y un día me dio por acercarme a un panel que no era de ninguno de los equipos con los que trabajo. Me puse a mirarlo y no entendía absolutamente nada. De hecho, llegué a ver como alguien de negocio un día saliendo con su café del desayuno, se acercaba a un panel, miraba y en vez de asentir y decir qué bien lo están haciendo estos chicos, está todo ahí en testing y a punto de endon, puso cara de no sé lo que hablan, ¿no? Y me pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué si podemos llegar a tener historias perfectamente definidas en un sistema como Redmine o Jira, cuando llegamos y ponemos el POSIT en el panel, no ponemos suficiente información para transmitir lo que realmente vamos a hacer? Así que he cogido un sencillo título y lo que vamos a hacer es añadirle un poco de información que podría ser útil en algunos contextos, ¿no? Una historia de usuario sabemos que tiene, por así decir, un formato o unas pautas que facilitan entender cuál es el objetivo de esa funcionalidad, incluso quién la está pidiendo. 3 preguntas básicas que siempre que las podemos añadir, pues más información nos aportan. Pero además, muchas veces utilizamos algunos sistemas para dar de alta esas historias de usuario y podemos añadir ese identificador en la tarjeta que puede ayudar a que una persona, aparte de la información que tiene aquí, entre en la historia y vea sus criterios de aceptación, si tiene algún comentario asociado, el estado en especial y también la talla. No todas las historias que tenemos en nuestro panel son igual de grandes, ¿no? Así que así podemos diferenciar un poco unas de otras. ¿Qué más? El impacto del negocio. Igual, tú tienes un Sprint Backlog, tienes un montón de historias, pero cuidado, no todas las historias van a tener el mismo valor al final de la iteración. ¿Por qué no ponemos a esas que realmente sabemos que cuando el equipo las termina, lo peta, hace una demo de la leche? ¿Por qué no ponemos un punto rojo? Algo que te identifique, tengo todo esto por hacer, pero realmente sé que estas son las que van a hacer que mi sprint valga muchísimo la pena. Por desgracia, a veces también definimos historias que a lo mejor cuando nos ponemos con ellas, llega al final de la iteración y ups, que no termino, que resulta que hemos encontrado algunos aspectos que nos han cambiado el alcance y hay que revisarla. Esto nos permite alertarnos de saber si en la siguiente reunión de Sprint Planning deberíamos pararnos un poco y acotar el alcance, desgranar mejor la tarea, porque no es una buena práctica estar siempre redundando en las mismas historias. Las épicas. Hay épicas. Hay veces que estamos entre todos creando como un monstruo, ¿no? Pero cada uno vamos haciendo un poquito, un pedacito de él, ¿no? Entonces, al que hagamos nuestra historia, podemos saber que hay algo más grande por detrás que estamos creando. Dependencias. Sí, es cierto, deberíamos tener historias que no dependan de nada, deberíamos tener historias que yo pongo en producción y no afecto a nadie, pero a veces existen. Y si existen, es bueno saber que están ahí. Ya que tengo una dependencia, puede que a lo mejor en algún momento mi Product Owner no esté al alcance. Se puede poner enfermo, puede tener vacaciones, pero puedo dejar una pequeña nota de, oye, si te pasa algo, aquí tienes una persona que te puede ayudar. Incluso puede ocurrir que te llegues a bloquear. Tags. Tenemos siempre paneles con los típicos estados de to do, in progress, testing, done, pero a veces las cosas no salen como teníamos pensado y a veces nos bloqueamos. ¿Por qué no coger en esos momentos y utilizar un pequeño tag que te diga me bloqueo? Aquí asociado un poquito a la dependencia que hemos tenido. ¿Qué más información podríamos añadir? Aunque todas las historias las hace un equipo de personas, a veces puede resultar interesante que las que están en progreso sepamos quién las está haciendo, por si estamos trabajando con esa persona. Incluso es muy interesante a veces saber quién está validando algunas de esas historias. Imaginaros que tenemos una columna de testing y hay un montón de historias de usuario que ya están ahí para validar, para darles un segundo repaso, ¿no? Transferencia de conocimientos, ver el código de mi compañero, aprender de él. No todas las tareas que estén por validar estarán asignadas o no. Entonces, si yo veo que hay unas tareas en testing que ya tiene algún compañero cogida, pues si voy a coger una tarea para validar, me es mucho más sencillo ver que no la tiene nadie asignada en ese momento.
Todo esto podríamos llegar a añadirlo en una historia. Cuidado, es mucha información a veces. No convirtamos también esto en una feria de colores, de símbolos que incluso podamos no llegar a entender. Pero bueno, tenemos un ejemplo de todo lo que podríamos aportarle. Esto es un ejemplo de las historias con las que yo suelo trabajar. Así es como yo suelo escribir las historias en los paneles, para que si te acercas por lo menos tengas algo de información de qué es, a qué pertenece, cuál es su esfuerzo y cuál es su importancia dentro de esa iteración. Existen bugs, nos equivocamos, salen problemas. Personalmente me parece muy interesante que dentro de un panel podamos diferenciar qué es lo que nos está aportando valor, qué es lo que vamos a crear para aportar valor, pero también qué es lo que nos está restando, como son los errores, y tenemos que ir solucionando. Puedes utilizar un color diferente o incluso puedes también tener otro POSIT, otro tag diferente que te ayude a saber cuál es un bug, pero cuál es una historia nueva de negocio o una evolución. Y todo esto es muy bonito. Es tan peligroso tener historias en nuestro panel con un texto tan inteligible, tan poco inteligible, perdón, que no intentamos como convertir nuestro panel en, yo qué sé, en el cuadro de mandos de un coche, ¿no? Que a veces hay tantas luces y tantos botones que llega un momento que no sabes a qué se identifican, ¿no? ¿Qué significan? ¿Por qué os cuento esto? Porque si realmente el otro día Ángel Medinilla dijo en la keynote, acercar a los paneles a vuestros gerentes, y yo, una parte de mí pensó, no tengo huevos, porque hay títulos que no entiendo ni yo y soy parte de la empresa y conozco los productos. Así que, si realmente queremos que nuestros gerentes se acerquen y entiendan en qué estamos trabajando, vamos a ponérselo muy fácil, que solo tenemos que escribir un poco más y nos puede llevar ni minutos, seguramente segundos. Así que muchas gracias y si tenéis preguntas. Yo quería hacer una pregunta sobre lo primero que has dicho. Es una duda. ¿Vosotros trabajáis definiendo las historias en un sistema como Jira y además duplicando esas historias para poder ponerlas en tablones? Sí. ¿Y eso no es un poco duplicar la información con los problemas que ellos tienen, de falta de sincronía, de tener que mantenerlo en los dos sitios si cambian uno, en uno ponga una cosa, en otro otra? Ese es el problema, el último que has dicho. Si yo doy de alta una historia en Jira y luego voy al panel y pongo algo que no tiene nada que ver, yo solita estoy creando un problema. Y hay una forma muy sencilla de evitarlo y es, a veces tenemos una historia de alta que tienen más información, más detalles de lo que ponemos aquí, ¿no? Pero si tú haces un título sencillo, que te diga qué es lo que voy a hacer y para qué, acortándolo, resumiéndolo, lo suyo es que lo escribas igual. ¿Por qué? Porque esto lo ve negocio. Tú haces un reporting a negocio con un panel de Jira y lo que él ve sería lo mismo que se encontraría en el panel físico y que es lo mismo con lo que trabajan los equipos. Y siempre estamos luchando por eso, ¿no? Que el lenguaje que utilizamos con el negocio sea el mismo con el equipo. Yo no creo que sea duplicar el trabajo. Y además, el equipo en las dailies, aunque durante el día está trabajando con ese panel de su herramienta como Jira, en la daily siempre actualiza luego ese panel. Es una forma de que ellos se comuniquen también. Y no, personalmente, a mí no me está costando mucho trabajo en mi entorno. Yo tengo una pregunta y una reflexión. La pregunta es sobre el punto rojo ese que decías que sirve para decir cuál es la historia que realmente está aportando valor. ¿Cómo casa eso con la prioridad de las historias? Porque entiendo que las historias deben estar priorizadas por valor. Sí. Entonces, la que está más arriba ya sabes que es la que más valor aporta. Exacto. Entonces, ¿para qué sirve el punto? El punto. ¿Cuántas veces alguien ha ido a una daily y aunque tú tienes perfectamente colocaditas tus historias, en to-do, en orden, de más a menos, cuando coge una y dice, yo me he puesto con esta, y según lo alto que sea, la pone un poco más arriba o un poco más abajo? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué ocurrió? Que hubo un momento que dijimos, jolín, estamos con tanto pequeño movimiento que se te olvida esa línea de cuál era más y cuál era menos. Y optamos por el punto rojo. Entonces, por algún motivo,
La gente ve el punto rojo y se vuelve loca, en plan, ostras, tenemos un punto rojo en InProgress, estamos a 3 días, mañana tenemos demo, no puede ser. Y personalmente la gente se concentraba en sí, el punto rojo tiene que pasar a Dawn cuanto antes, que es la mayor prioridad. Y evitábamos que tuviéramos algún problema de alguien que al mover el POSIT de un lado a otro pierda ese orden que inicialmente habías establecido. Es un pequeño truquillo por evitar esos casos. Y luego la reflexión iba por la parte que decías de que si un gerente ve un panel y no sabe lo que significa, o sea, sí estoy de acuerdo en que las historias tienen que ser un poco explicativas, ¿no? Que muchas veces escribimos una historia y ponemos cualquier cosa y ya sabemos lo que es y para quien de fuera no se entiende nada. Exacto. Así que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo en eso. Sí. Al final no tenemos que olvidar de que la tarjeta es el recordatorio de la conversación y no podemos sustituir la conversación por la tarjeta, porque falta todo el contexto. Igual lo que hace falta es que los gerentes también hablen con el equipo para ver en qué están trabajando, no simplemente mirar el panel. Te voy a contar una experiencia que es un poquito más amplia de por qué también me apetece hacer esta charla. Nosotros tenemos cada 2 semanas una reunión de revisión del backlog con dirección. No hay un stakeholder, están todos. Ven por cada producto cuáles son las prioridades en las que estamos trabajando ahora y cuáles son las que vienen a corto plazo, ¿no? Como en la siguiente iteración. Cuando nosotros ponemos en pantalla completa nuestro panel de trabajo, teníamos títulos como internacionalización. Claro, cuando tú estás repasando y el hombre ve internacionalización, te pregunta siempre, ¿de qué? ¿Por qué empezamos a hacer foco en los títulos? Por disminuir el tiempo de las reuniones. Un día me dio por ir contando cuánto tiempo estábamos explicando en qué consistía lo que queríamos hacer, a grosso modo, que son cosas que ellos conocían, y el tiempo que estamos luego hablando de el valor, si era necesario, a lo mejor quiero cambiarla o ha entrado esta otra prioridad y me interesa más. Y estábamos mucho más tiempo explicando lo que ya sabíamos que tomando una decisión de si era ese el orden de prioridad que queríamos seguir a corto plazo. Te puedo asegurar que esa reunión, en ese momento, que todos los productores de la empresa pusimos títulos más sencillos, pero más al grano, no el nombre de la épica, llegamos a reducir las reuniones entre 30 y 45 minutos. Y además ya no era el tiempo, es que empezaron a ser mucho más productivas. No sé si te contesta... Sí, que no lo decía por cuestionar tu... No, te lo digo para que veas otro contexto, ¿no? Que sí conocían las tareas, pero si tú luego a las 2 semanas le enseñas algo y no hay algo que lo identifique, ¿no? Que te recuerde esa conversación, se lo estás poniendo también un poco complicado a él para que te ayude a pensar. También el tamaño de los POSIT a veces no lo permite. Hay veces que hemos puesto algo de los criterios de aceptación por detrás del POSIT, pero generalmente están bien desgranados, pero en la historia dentro de Jira. Sí. Cuando hay distintos grupos trabajando y cada grupo tiene un criterio, digamos, de lo que es la historia, ahí no sabes conseguir llegar a algún... Porque claro, dices, cada grupo tiene que ser independiente, autogestionado, lo que él entiende que es una historia, para nada es lo que entiendo yo. Entonces, cuando dirección pasa por ahí, es que... Eso es una de las cosas que acabamos de hacer recientemente. Estamos intentando que, es cierto que cada equipo tiene una forma de trabajar y tiene que aportar su granito de arena y lo que él considera que trabaja mejor, pero sí somos partidarios de que tiene que haber como unas pautas mínimas a la hora de expresarnos. ¿Por qué? Una misma persona ve historias de diferentes equipos. Tienes que tener un mínimo lenguaje común, si no es como si a una persona le hablaras en inglés, en italiano y en francés. El que sabe 3 idiomas y se defiende, lo tiene de maravilla, pero el que no sabía francés te va a empezar a preguntar que si se lo puedes explicar de otra manera porque no lo ha entendido. Entonces, si queremos comunicarnos con un grupo de personas, sí estamos intentando hacer un esfuerzo por hablar un poco de la misma manera. Porque hay muchas veces que tenemos stakeholders que trabajan con varios productos a la vez. No podemos permitirnos cada uno hablar o escribir las cosas un poco según nos da la gana, ¿no? Hay cierta libertad, hay mucha libertad, pero
sí hay unas pequeñas reglas que estamos intentando poner en práctica. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias.